Hola amigos y amigas televidentes, bienvenidos a Vida con Propósito. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es súper importante para nuestras vidas y súper apasionante, como es la inteligencia emocional. Vamos a conversar con Amanda Flores, terapeuta, psicóloga clínica, quien nos va a ayudar a entender qué es la inteligencia emocional y para qué sirve. ¿Qué tal, Amanda? Hola, muchas gracias por estos espacios que siempre son importantes para compartir. Amanda, oímos últimamente por todos lados inteligencia emocional, pero hay veces no estamos claros cuál es su concepto. Así es. Bueno, la inteligencia emocional tiene que ver con la habilidad que la persona desarrolla para conocer sus emociones, entenderlas, encauzarlas y gestionarlas. Y de esa manera poder tener un equilibrio en las relaciones en la vida. ¿Por qué es importante la inteligencia emocional en nuestra vida de todos los días? Bueno, todos los días desde que nos levantamos estamos sintiendo diferentes emociones ante los estímulos, ¿no?, que vamos adquiriendo a lo largo del día. Y nos estamos relacionando en muchos ámbitos con determinados contextos y determinadas personas que influyen en nosotros y en nuestra estabilidad emocional. Entonces, aprender a gestionar nuestra emoción nos ayuda a sacarle el mejor provecho, a tener relaciones y vínculos saludables, equilibrados, a manejar de una mejor forma el estrés y, evidentemente, si vos sabés gestionar todas tus emociones y encauzarlas hacia la parte positiva de la vida, pues también se facilita el alcance de tus metas. ¿Qué son las emociones? Es otro tema del que mucho se habla, pero hay veces no entendemos realmente. Decimos, está emocionado, está emocionada, pero a lo mejor no tiene nada que ver con las emociones. O al revés, te dicen, cálmate esas emociones. Sí. Bueno, las emociones son respuestas psicofisiológicas a estímulos que nosotros percibimos a través de nuestros sentidos. Todos nuestros sentidos, ¿no? La vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. Todo lo que nosotros percibimos llega una información a nuestro sistema nervioso y nos genera una emoción. Entonces, como nosotros respondemos a esa emoción que nos llega, es que vamos a saber si tenemos o no cierto grado de inteligencia emocional. Entonces, esas emociones tienen la función de que podamos expresar cómo nos sentimos, que podamos mostrar de alguna manera agrado o desagrado a eso que estamos viviendo o lo que estamos percibiendo, que podamos mostrar nuestro estado de ánimo, y también tienen la función de adaptación. Yo percibo el hecho o el estímulo, eso me genera en mí una emoción y yo a través de esa expresión preparo mi cuerpo para actuar y para hacer determinadas cosas según lo que estoy sintiendo. ¿Emociones pueden ser positivas o negativas o son simplemente emociones? Esa es una buena pregunta porque siempre las queremos como calificar, ¿verdad? Y la realidad de las cosas es que las emociones siempre son positivas. Lo que sí podemos hacer es quizás ponerles el adjetivo de agradables y desagradables, porque no hay emociones negativas. Todas las emociones son muy importantes porque nos ayudan a expresar lo que sentimos. Algunas emociones nos agradan y otras no, pero todas son importantes. Por ejemplo, el miedo nos ayuda a desarrollar estrategias de protección. O sea, imagínate que no le tengas miedo a nada. De sobrevivencia. Claro, por supuesto. Entonces el miedo te ayuda a protegerte, a intuir algunos peligros, a conectar de forma diferente con ciertos contextos y a tomar también precaución ante ese evento que te está generando esa emoción. El enojo, por ejemplo, también es muy importante porque nos permite sentir algo que no nos agrada, y con el tiempo, si desarrollamos la inteligencia emocional, también vamos a aprender a poner límites. Pero si hay cosas que no te molestan, si nada te provoca enojo, si nada te provoca incomodidad, entonces no vas a tener el chance de darte cuenta qué cosas te disgustan y qué cosas te gustan. Por eso decimos que no hay emociones positivas ni negativas, hay unas que nos agradan más que otras,
pero todas son necesarias para el diario vivir y para relacionarnos con las personas. Podríamos decir que la inteligencia emocional es cómo reaccionamos ante esas emociones en nuestra vida cotidiana. La vida es un proceso de aprendizaje y pretender vivir toda la vida como el cuento de la princesa, ¿verdad? En el castillo y con el príncipe y felices por siempre, pues eso no existe. Así es. Entonces es cómo logramos reaccionar ante una situación difícil. Así Pongamos es. un ejemplo, un adolescente tiene su primer novio, pero el novio le sale que la niña está muy ilusionada, o el niño, puede ser, es su primera vez que está emocionada con alguien, y juegan con él o con ella. Entonces, ¿qué hace con esas emociones? Digamos que es la gestión de las emociones. Claro, bueno, este caso está complejo, ¿verdad? Porque evidentemente va a entrar en un periodo de tristeza, va a entrar en un periodo de duelo, porque es una pérdida para ella. Pero sí, efectivamente tiene que ver en cómo ella gestiona eso, que pueda salir gananciosa finalmente de esa situación. Entonces, gestionar la emoción no significa que no la voy a sentir, que la voy a evadir o que no me voy a hacer cargo de ella. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hay gente que opta por reprimir eso y decir que todo está bien. En el caso de esta chica, no, yo me voy a encontrar otro mejor, esto no importa, y no se da el espacio ni el tiempo para reflexionar sobre lo que pasó, revisar de qué me tengo que hacer cargo yo, porque ese quiebre, más allá que si jugó o no con ella, también puede que hayan habido algunas señales que ella no notó y por lo tanto hay una parte de responsabilidad mía. Entonces, entender o aprender a gestionar la emoción pasa porque primero yo la tenga que identificar, ponerle un nombre a lo que estoy sintiendo y luego darme permiso de expresarla. La tristeza se expresa a través del llanto, el enojo también. Y una vez que la acepto, la identifico y la expreso de manera coherente, de una forma gestionada, entonces me permito aprender de la situación que me ocurrió. Porque hay veces lo que pasa es que perdemos como el equilibrio. O te vas al drama, o a mí no me pasa nada, yo soy... Hombres y mujeres, ¿verdad? Claro, No. El ego te hace hacerte creer que sos inmune al dolor, que sos inmune a la tristeza. Entonces lo peligroso es como irnos a cualquiera de esos extremos, al drama, al victimismo, o yo no siento nada. Eso que hablar del drama es bien interesante. Hay una teoría que no sé si la he escuchado, de un señor, creo que es apellido Kahneman, que habla sobre el triángulo dramático. ¿La has escuchado alguna vez? Sí, que nos subimos, nos bajamos, somos víctimas, somos abusadores, somos... Exacto, entonces caer en el triángulo dramático de convertirnos en víctimas, salvadores o perseguidores es precisamente una consecuencia de la falta de gestión emocional. Entonces hay que tener cuidado porque no es no sentir, pero es cómo yo identifico eso que siento y logro expresarlo de una manera que realmente me permita crecer, que me permita aprender de las experiencias y que me permita no tomar decisiones drásticas también, producto de una emoción momentánea. Eso es muy importante, emociones momentáneas. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Amanda Flores, psicóloga clínica. Con ella estamos hablando sobre inteligencia emocional. ¿Qué hacemos con nuestras emociones? Las emociones son parte del ser humano. Son muy importantes para nuestra vida, pero ¿cómo las utilizamos para realmente tener una vida plena y con propósito? Ya regresamos.
Estamos de regreso en Vida con Propósito, conversando con Amanda Flores, psicóloga clínica. Con ella estamos hablando sobre las emociones, sobre el manejo o gestión de las emociones. Amanda, parece mentira, pero hay veces las emociones nos hacen tomar decisiones muy malas y esas decisiones pueden repercutir para el resto de nuestra vida. Así es, la falta de autorregulación a veces nos impide visionar de una mejor manera lo que quiero decidir o los panoramas, porque solo estoy centrado en eso que me molestó o en esa herida que me acaban de provocar, y a veces tomamos decisiones permanentes por emociones momentáneas. En un trabajo, por ejemplo, pasa algo con un compañero y de repente, en vez de parar, analizar, ver de qué otra manera podés abordar esta situación, terminás renunciando. O terminás renunciando a tu matrimonio. O terminás una relación que quizás tiene salvación si ponen ambos un poco de su parte y aprenden a regularse y a expresar qué es lo que están sintiendo alrededor de determinadas situaciones. Pero somos tan impulsivos y nos hace falta trabajar en la autorregulación que terminamos a veces actuando de maneras que luego generan en nosotros culpa y arrepentimiento. Por ejemplo, hay veces, digamos, alguien vas en el tráfico y una persona te pita o medio te golpean el carro y te chocan y te bajas con toda la violencia. Exacto. Y mira, tal por cual, vos que no me viste, y vos no sabes los problemas que esa persona puede traer encima y te golpea. Entonces, además del choque, puedes terminar apaleado. Así es. O puedes terminar agrediendo físicamente a otra persona y no sabes las repercusiones que pueden venir detrás. Así es. O al revés, saliste molesto de tu casa y no gestionaste eso que estabas sintiendo antes de salir, venís conduciendo con ira y eso hace que impulsivamente desatendas una señal de tránsito y podés tener un accidente. Entonces, al final es muy importante que podamos darnos esa pausa para saber lo que estamos sintiendo, qué está despertando en mí, qué lo detonó, y que yo pueda pensar cuál es la mejor manera de actuar ante esa situación que estoy viviendo. Hacer la pausa para no ser tan impulsivo. Ahora, tenés el otro extremo, la gente que no hace nada. Le hacen y soporta, tolera. Eso también, a veces creemos que no decir nada para evitar el conflicto es tener inteligencia emocional, y no es cierto. Tener inteligencia emocional también pasa porque vos aprendás a poner límites y a decir qué es lo que no te gusta. No solamente estar también aguantando y no expresar lo que estás sintiendo, porque llega un momento en que si no reaccionas vos, va a reaccionar tu cuerpo y te va a decir que definitivamente algo no está bien. Y está científicamente demostrado que las emociones nos pueden hacer que nos enfermemos. Entonces, después pueden haber unas repercusiones muy grandes. Hay un doctor Hammer alemán que dice que el cáncer está íntimamente ligado casualmente a emociones mal gestionadas. Mal gestionadas, así es. Y no solo eso, hay otras enfermedades más comunes como la gastritis, por ejemplo, o el síndrome de colon irritable. No sé si has escuchado que eso a veces también da por estrés. Las migrañas, los dolores de cabeza, el insomnio, a veces viene de emociones mal gestionadas, porque entonces te pasas sobrepensando y sobrepensando todo el tiempo en cómo te sentiste, en lo que hubieras querido hacer. No sé si te ha pasado que a veces discutís con alguien, sos tan impulsivo, tomás decisiones, decís un montón de cosas y después te queda, le hubiera dicho no sé qué. ¿Por qué permití que me dijera tal cosa? Es que, ¿cómo no se me ocurrió en ese momento? ¡Qué tonta! ¿Cómo me dejé que me dijeran? Y comenzás, como digo yo, a darle crán y pasar, y mañana y pasado mañana seguir dándole vuelta a eso. Así es, y por no gestionarlo, no pasás la página, no aprendés de la situación, no resolves el conflicto, porque además la herida queda por ahí y al final tu cuerpo te pasa la factura. Y hay veces son facturas bien caras, porque juventud divino tesoro, pero después con el tiempo las enfermedades van apareciendo. Así es. Y entonces vos decís, ay, ¿de qué viene esta diabetes? ¿De qué viene el cáncer que habíamos hablado? O
la gastritis, como vos decís, que después se pueden convertir hasta en cosas más graves. Así es. Es por eso que para hablar de inteligencia emocional tenemos que hablar primero hacia adentro. Algo muy importante es el autoconocimiento, antes de la autorregulación. Yo tengo que aprender a conocerme. Yo tengo una historia que es diferente a tu historia. Y mi historia me ha llenado de vivencias que me ha dado un código de valores, que ha generado en mí emociones que han quedado dentro. Entonces hay cosas para las que yo soy más sensible que vos tal vez no. Hay cosas que para mí son muy importantes y que para vos carecen de total importancia. Entonces, que yo aprenda a conocer cuáles son esos detonantes que me llevan a abrir recuerdos, emociones viejas, algunas heridas, me puede ayudar a entender que a veces no es el otro, soy yo. Es como yo percibo eso que me estás diciendo. Y una vez que yo reconozco en mí por qué yo percibo de esa manera, entonces puedo actuar más responsablemente y puedo regularme, porque puedo entender que quizás eso que vos me dijiste no fue exactamente para lastimarme. A veces hay intencionadas, ¿verdad? Pero hay muchas personas que personalizan todo. Yo ahora me doy cuenta de cuando dicen me cobró más, me hizo mal la cara, y yo pienso, le hizo mal la cara a todo el mundo. En la venta, digamos, no fue la mujer está de mal genio y atendió mal a todo el mundo, no es que fue solo a mí que me hizo mal la cara. Entonces es como sentir que el mundo te agrede, siempre te está agrediendo el mundo, pero como vos decís, son esas heridas que tenemos, esas emociones que no hemos logrado resolver. Así es. Entonces, o actúas a la defensiva y te vas con más fuerza a la otra persona, ya sea mayor tono de voz, una ofensa más grande, decisiones más drásticas, cosas para hacerte daño, o al contrario, trato de evadir el conflicto y me resguardo, empiezo a sentir miedo, me paralizo, no actúo ante lo que está pasando y ante lo que estoy sintiendo. Entonces el autoconocimiento es muy importante, porque si yo conozco cuáles son mis detonantes, qué cosas son las que me hacen sentir mal, qué heridas guardo yo de mi historia, yo puedo tener una interpretación diferente de lo que estoy sintiendo, y por lo tanto mi pausa antes de actuar va a ser más consciente. Y voy a poder hacerme cargo de la parte que me corresponde. Voy a entender que esto que se está generando no es 100% tuyo. También yo tengo que ver. Y cuando hago la pausa y me regulo, ahí después entra la autorregulación, ¿no? Que es la capacidad de responder asertivamente a eso que está pasando. Entonces, una vez que yo me autorregulo, ya puedo dar la pausa para pensar qué decisión, cómo puedo responderte de manera que pueda expresar honestamente lo que estoy sintiendo, sin que eso ocasione en vos otra herida, sin que yo también me convierta en tu agresora. Eso hablando de las emociones negativas, ¿no? Pero también debe haber una autorregulación en las emociones que vemos agradables, ¿no? Sí, porque no podemos vivir, ahora hay una gran tendencia que es bien peligrosa, que se le está mostrando en las redes sociales a los jóvenes, que es como vivir en fiesta permanente. O sea, venimos a este mundo a vivir, como decía la canción de la Celia Cruz, a un eterno carnaval, y eso no es así tampoco. Así es, así es. O sea, la vida tiene de todo, tiene alegría, tristeza, subida, bajada. Así es. Entonces, desde el autoconocimiento también puedo saber qué cosas me hacen sentir bien, qué cosas ayudan a mi autodesarrollo, a mi crecimiento, qué cosas me dan alegría, y promover en mi vida un poco más de esas actividades para tener esas sensaciones agradables. Pero ahí también necesito autorregulación, porque a veces cuando nos sentimos extremadamente feliz, comenzamos a prometer cosas, a comprometernos en situaciones o con personas que tal vez no vamos a cumplir, o empezamos a decir cosas como un te amo, que vino ante una pareja de repente y te salió porque sentiste que estaba extremadamente agradable el momento, y después te das cuenta que no era tan así. Que no había tal te amo. Exacto. Y después, ¿cómo te salís de ahí? Exacto, así es.
Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Amanda Flores, psicóloga clínica. Con ella estamos hablando sobre inteligencia emocional y la importancia que tiene en nuestras vidas, porque ahora los científicos dicen que la inteligencia emocional es tan importante o más que la intelectual. Ya les contamos por qué. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito, conversando con Amanda Flores, psicóloga clínica. Con ella estamos hablando sobre la inteligencia emocional y su importancia en nuestras vidas. Amanda, antes de irnos a corte hablábamos que ya hay muchos estudios científicos que comprueban que la inteligencia emocional es tan importante como la intelectual o quizás más, claro. Porque hemos visto casos de hombres, tanto hombres como mujeres, sumamente inteligentes, pero que carecen de inteligencia emocional. El otro día vi que había un hombre, hijo de unos padres científicos rusos que creció en Estados Unidos y tenía hasta ahora el coeficiente intelectual más alto reportado. Wow. Sin embargo, no pudo ser feliz, no pudo tener una vida, no sé, tuvo 5 carreras en las mejores universidades, no hizo ni nada productivo para él, ni nada productivo para el mundo. Y creo que se terminó suicidando, porque había una fuerte presión de sus papás que querían que fuera, no sé, pues, Einstein, pero al final él era más inteligente que Einstein, pero no descubrió nada, no logró hacer nada porque tenía una gran codependencia emocional de sus padres. Sí, y le fue difícil establecer vínculos sanos seguramente con su entorno, en el medio donde se desarrollaba. Probablemente por haberse sentido tan diferente e incomprendido quizás ante los demás. O la presión de sus padres, el control de sus padres que siempre estaban, quizás habemos padres, hay veces que queremos cumplir nuestros sueños a través de los hijos y entonces transferimos esos miedos o mucha presión. Eso es bien interesante lo que acabas de decir porque, bueno, la inteligencia emocional es un músculo que se puede ir desarrollando, es decir, no es porque no la tengas hoy desarrollada o porque tengas poca inteligencia emocional, no es que no se pueda ir mejorando, pero el papel de los padres es determinante en esto. A veces nosotros queremos que nuestros hijos aprendan a expresar lo que sienten, no queremos que sean impulsivos, no queremos que alcen la voz, no queremos que sean malcriados, pero los primeros que perdemos la paciencia, que gritamos y que no nos autorregulamos, somos los adultos. Y al final la autorregulación es mejor aprendida mediante el modelaje. Si yo quiero que mi hijo aprenda a regularse, aprenda a expresar lo que siente y lo que piensa, con asertividad, sin temor, sin agresión y de una manera lo más calmada y proactiva posible, encaminada a la resolución de conflictos, el primero que tenga que hacerlo soy yo. Si yo le digo que no me grite y se lo digo gritándole, si le digo que se tiene que calmar y yo no me calmo, si no me regulo yo primero, yo no puedo enseñarle a mi hijo a regularse. Eso por un lado, que es en el tema de aprender sobre la autorregulación. Y por el otro lado, el tema de expresar, porque también hay papás o mamás que lo que hacemos es enseñarle a nuestros hijos a reprimir las emociones. Vemos el llanto como malo, invalidamos sus emociones o les decimos, ¿cómo vas a estar llorando por eso? Si esa es una tontería. ¿Ya? O en el caso de algunos niños varones que les están diciendo siempre los típicos mensajes de los hombres no lloran, los hombres aguantan, o queremos nosotros darle una calificación a lo que sucedió para que el niño sienta a través de lo que nosotros creemos, el nivel de importancia que el papá le quiere dar es el que nosotros queremos que los hijos den.
Y ese es un error que no permite que el niño y la niña vaya desarrollando su inteligencia emocional y aprenda a expresar lo que siente y sus necesidades, sus puntos de vista, sin temor y tampoco impuestas, porque en todo debe haber un equilibrio. Sí, y hay seres humanos, como hablábamos antes, que son intelectualmente súper inteligentes, pero no saben, no logran conservar una familia, un matrimonio, en el trabajo son insoportables. Entonces, ¿de qué sirve de que sean tan brillantes quizás en la vida profesional y en su vida familiar, en su vida de comunidad? Son personas que no son felices. Así es, y que no desarrollan relaciones saludables o permanentes, pues van cambiando, van cortando, cambian de amigos, cambian de trabajo porque no logran encajar dentro de estos contextos porque no saben cómo expresar asertivamente lo que sienten o cómo resolver conflictos, que esa es una de las mayores ventajas de tener inteligencia emocional. La inteligencia emocional ayuda a resolver los conflictos y no solo eso, hace de los conflictos una oportunidad de mejora, porque todos los pensamientos distintos nos ayudan a caminos diversos para resolución de problemas también. Algo interesante que dijiste, Amanda, es que quizás en nuestras casas de niños no aprendimos la inteligencia emocional, o nuestros padres no eran el mejor ejemplo de paz, de calma, de reflexión, ¿verdad? Sin embargo, nunca es tarde para aprender. Así es, así es. Siempre es importante, por eso el autoconocimiento, ¿no? Si yo conozco mi historia y sé dónde me chima el zapato, dónde me duele, cuáles fueron mis carencias, qué fue aquello que no recibí, qué me faltó aprender. Entonces yo como adulto responsable ahora debo hacerme cargo de darme eso que no me dieron, de sanar esas heridas que ya no son responsabilidad de nadie más. Entonces, esto es muy importante y a veces la gente se da cuenta que leyendo un libro puedes aprender mucho sobre gestionar tus emociones, pero también puedes empezar a entender que eso no va a ser suficiente, que necesitas, por ejemplo, ir a terapia, porque tu nivel de impulsividad ya está saliéndose de control y ya un libro, un video de YouTube o un tallercito o una conferencia no va a ser suficiente. Creo que es muy importante hablar de esto de las terapias. Todavía hay mucho tabú, mucho estigma de cómo yo que voy a ir a hacer donde un psicólogo, una psicóloga, si yo no estoy loca y solo van los que están en el kilómetro 5. Y no, pues pienso que todos deberíamos de hacer uso de estas herramientas terapéuticas, porque de una u otra manera nuestros padres cargan sus emociones. Claro. Y esas emociones igualmente han sido transmitidas a nosotros. Así es. Y cuando vamos a terapia podemos tomar conciencia, podemos tener ese autoconocimiento y elegir, bueno, esto es lo que yo viví, pero ahora yo elijo hacerlo diferente. Exacto. Elijo darles otra vida a mis hijos, pero llegar a la toma de conciencia no es fácil. Y como vos decís, con un tallercito y 2 videitos no llegamos a la toma de conciencia. Así es. Hay gente que sí lo logra, por eso es importante, y no me voy a cansar de repetirlo, el autoconocimiento. No nos damos tiempo para conocer lo que sentimos, lo que pensamos. Yo siempre recomiendo mucho la escritura terapéutica, el que vos puedas escribir, sacar de tu mente todo lo que vos andás y ponerlo en papel. Es un ejercicio sumamente beneficioso porque te permite ver desde fuera la situación que estás viviendo. Y aquí hemos hablado de inteligencia emocional en tanto al tema de la impulsividad o del que no permitas, o al contrario, perdón, que permitas que sobrepasen tus límites y tu espacio personal. Pero también hay poca inteligencia emocional muchas ocasiones para mostrar afecto a las otras personas. Tenemos un mal concepto de cómo mostrar afecto. No sé cómo recibir afecto, no sé cómo darlo. Y aunque yo te esté queriendo, no he aprendido, no tengo esas herramientas básicas para mostrártelo. Entonces, una relación puede terminar habiendo mucho amor por el simple hecho de no saber yo o cómo recibir afecto o cómo brindarlo, porque quizás durante la niñez tuve esas carencias que no sé hoy en día cómo cubrir.
Y entonces ahí es la toma de conciencia, porque si nunca tomamos conciencia, no sabemos, ¿verdad? Así es. Y lo más lindo de todo es que yo no me canso de decir que el ser humano está en permanente construcción. Entonces, que no importa nuestra edad, color, sexo, estatus social, nosotros podemos elegir transformarnos. Siempre. Así es. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Amanda Flores, psicóloga clínica. Con ella estamos hablando sobre la importancia del autoconocimiento. Solo si me conozco, sé que tengo que modificar y transformar o qué puedo potenciar. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito conversando con Amanda Flores, psicóloga clínica. Con ella estamos hablando sobre la inteligencia emocional. Amanda, en el último bloque hablábamos que la buena noticia es que no importa la edad que tengamos, podemos transformarnos, podemos trabajar nuestra inteligencia emocional. Así es. Hay veces cuando vivimos o que las emociones nos manejan y nos dominan, vivimos frustrados, amargados, enojados. Y lo más triste es que eso no repercute solo en nosotros, repercute en todo nuestro entorno. Entonces, ¿qué herramientas podemos utilizar para transformarnos? Bueno, hoy en día estamos bombardeados de información, de libros, las redes sociales nos ofrecen mucha información sobre inteligencia emocional, hay cualquier cantidad de capacitaciones. Pero pues es importante que vayamos trabajando muchas veces con lo que tenemos a mano, porque a veces también creemos que requerimos de grandes inversiones económicas y basta con que nos demos todos los días un tiempo de reflexión para poder ir desarrollando este músculo. Cuando hablábamos del autoconocimiento, yo sugería, antes de irnos al cambio, la escritura. Escribir todos los días cómo yo me siento, qué emociones experimenté durante el día y cómo reaccioné ante esas emociones, me va a permitir ir identificando cuáles de esas reacciones me dieron resultados más positivos y cuáles de esas reacciones tuvieron consecuencias desagradables para mí. Encontrar los detonantes también, si tenés muchos conflictos en el trabajo o en el hogar, porque a veces tenés toda la vida enredada, pero hay otras veces que es en determinados lugares donde te cuesta realmente regularte. Entonces, otro ejercicio de autoconocimiento que yo utilizo mucho con mis pacientes es aprender a identificar los detonantes. ¿Cuáles son las situaciones exactas que de alguna manera a mí me sacan de control? Porque si yo aprendo a identificarlos y sé que son las mismas casi todo el tiempo. No son las personas, entonces, es esa situación que te la haga X, Y, Z, te va a provocar que explote. Que despierta en mí una herida, que despierta en mí un recuerdo, que despierta en mí un malestar del que yo tengo que hacerme cargo, o quizás empiezo a descubrir que sí hay algunas personas cuyos vínculos no son saludables, y si yo la identifico a través de esta escritura, de este análisis diario, voy a poder aprender a poner límites y, de no ser posible eso, aprender a poner distancia también, o a darme las pausas necesarias para tratar de reaccionar lo menos impulsivo posible. También es muy importante en este mundo en el que vivimos ahora, buscando siempre la gratificación instantánea, todo lo queremos para allá, creemos que nuestra felicidad depende de factores externos, de otras personas, del éxito laboral, y cada vez estoy dándole más responsabilidad de mis emociones a las cosas externas. Al entorno. Exacto. Entonces, aprender a identificar qué cosas están en mi control y cuáles no es bien importante.
para que yo también me haga cargo y me haga responsable de lo que sí puedo controlar. Muchas veces perdemos los estribos o nos frustramos o tenemos emociones desagradables por algunas situaciones que ya tenemos conscientes que no dependen de nosotros. Que no podemos controlar, que están fuera de nosotros. Exacto. Entonces, identificar dentro de los conflictos, dentro de las situaciones que vivo diariamente, qué sí está en mi control, qué sí puedo cambiar, qué sí está en mis manos hacerlo diferente o mejorarlo. Y una vez que lo identifico, es ponerme manos a la obra, es tomar acción, porque a veces nos quedamos solo en la toma de conciencia, ¿no? Pero no tomamos acciones concretas alrededor de las situaciones que estamos viviendo. Porque es que es muy difícil hacernos cargo de nosotros mismos. Exacto. Es bien alegre que el marido, que los hijos, que la tía, que la mamá, a todo el mundo le damos recetas, ¿verdad? Pero la receta para nosotros mismos hay veces no es fácil. Así es. Vernos al espejo y decir, ay Karen, aquí se te fue la mano, ay Karen, aquí tenés que hacerte cargo de vos, no es fácil. O no te fuiste fiel, no querías hacer determinada cosa, no querías ir a determinado lugar, pero por evitar el conflicto te fuiste infiel a vos misma y estuviste en un lugar donde no querías estar y eso te trajo una cantidad de emociones desagradables donde sentiste que todo tu día estuvo perdido. Toda tu tarde estuvo perdida, que pudiste haber hecho mejores cosas. Y lo peor de todo es que después vas a estar enojada con vos mismo o vos misma, ¿verdad? Entonces trasciende porque, qué barbaridad, y porque fui, porque lo hice y ahí estás maquinando. Así es. Otra de las cosas que es importante que reflexionemos es, uno, aprender a decir no, pero también entender que la otra persona tiene derecho a decir no. Si yo aprendo a poner límites, mi espacio personal, hasta dónde llego en todas las áreas de mi vida, pues también debo entender que la otra persona también tiene límites y debo ser respetuosa con esos límites. Y aquí es muy importante el desarrollo de la empatía. La empatía es muy importante para el fortalecimiento de la inteligencia emocional. Es que yo me pueda poner en tu lugar también para poder entender tus emociones. Porque no solo es entender mis emociones, identificarlas y gestionarlas. A veces me va a tocar comprender las emociones del otro y ayudarle a gestionarlas o no reaccionar ante esas emociones porque empáticamente empiezo a validarlas y entiendo que a lo mejor debo esperar un mejor momento para poder tener esa conversación con vos porque quizás vos no estás lista. Sí, eso de la empatía que vos decís es bien importante porque digamos, hay personas autosuficientes, hay personas que yo puedo sola, yo no necesito a nadie, yo lo hago todo. Entonces vos venís y le contás, mira, pero niña, sos un inútil, sos una dejada, ¿cómo va a ser que no podás? Y entonces vos fuiste a buscar aliento y saliste además desalentada y regañada y con tristeza y enojo. Así es. Por falta de empatía. Así es. Porque lo que hablamos, como decía mi abuela, cada cabeza es un mundo. Y para lo que para mí puede ser terrible, para vos puede ser no tanto, pues. Así porque es. Cada quien es dueño de su historia, como vos decís. Así es. Entonces, todas estas herramientas nos van ayudando a conocerme y también a conocer el entorno en el que me desenvuelvo. Y desarrollar la empatía me va a permitir también comprender a veces algunas actitudes o conductas de las otras personas que a pesar de que me sean desagradables, pueden tener una razón, una justificación y quizás yo pueda aprender a poner un poco de distancia empática o explicarte de una manera más calmada y más comprendiéndote mejor cómo me hiere, cómo me molesta, cómo me desagrada esa actitud sin que yo responda de una manera más violenta que la tuya, entendiendo que quizás normalmente vos no sos así, pero que hay algo que está pasando en tu vida que está detonando estos comportamientos. Sí, eso es muy importante. Yo ahora he entendido esto que vos decís de la empatía y sobre todo trato de que yo digo, bueno, es tóxico, es tóxica, entiendo por qué, hola, ¿qué tal? Adiós, pero no voy a ir a tomar el té, digo yo, ¿verdad? Claro. Ni el café. Entiendo, comprendo por qué reaccionás, porque eso es así, pero no voy a permitir que tu enojo, tu ira, tus heridas me las traspases a mí. Así es. Entonces,
ahora el límite, hola, ¿qué tal? Adiós. Con cariño, te escucho quizás un poquito, pero no me voy a ir a tomar el café con vos. Exacto. Detectar cuáles son aquellos vínculos que a pesar de mis esfuerzos me resultan insatisfactorios o son contraproducentes para mí, termino drenada, termino sin energía. Entonces yo también debo aprender a identificar cuáles son esas distancias que debo empezar a poner, cuáles son esos límites y por el contrario, empezar a crear vínculos más bonitos, más saludables con aquellas personas que tienen una energía más acorde a la mía, con quien puedo pasar buenos ratos, lo que me lleva a sugerir también poner en práctica mucho pequeñas acciones de autocuido, ¿ya? Ese es autocuido, sí, porque hay veces nos encantan, hablábamos del triángulo y nos encanta ser salvadores. así es. Entonces queremos salvar a todo el mundo. ¿Y quién nos salva a nosotros? Así es. Y promover actividades, acciones y espacios que me procuren emociones agradables. Y eso me va a ayudar a equilibrar la balanza, ¿no? Mientras más acciones yo pueda estar realizando para sentirme bien, mientras esté compartiendo y conectada con gente que me recarga de energías positivas, voy a tener mucha más habilidad y mucha más energía para poder resolver y aceptar también, dejar entrar aquellas emociones que no son tan agradables, pero que las estoy aprendiendo a gestionar. Porque si solo estoy sintiendo todo el tiempo emociones desagradables, viene el estrés, vienen las enfermedades, viene la ansiedad, viene la depresión. Entonces yo debo buscar equilibrio. Yo siempre le digo a mis pacientes como, identifica aquellas cosas que encienden tu vela. Entiéndase la vela como mi energía, mi positivismo, mis emociones agradables, tu luz interior. Y los hago que hagan su lista, desde escuchar una pieza musical, desde tocar un instrumento, desde salir a caminar, porque cada uno conoce cuáles son las cosas que le agradan y también identificar aquellas situaciones, cosas, contextos o personas que apagan tu vela. Y si son situaciones, contextos o personas que no puedes evitar porque están en tu día a día, entonces siempre identifica dónde tenés fosforitos para estar encendiendo tu llamita, ¿no? Aquellas pequeñas acciones que te van a provocar emociones agradables y te van a ayudar a sobrellevar de una mejor manera el estar presente en estos ambientes donde no están fuera de tu control. No puedes hacer nada para controlar lo que el otro piensa, hace o dice, solo lo que vos sentís al respecto y cómo actúas con eso que te está pasando. Me parece maravilloso eso de tener tu fósforo para estarte encendiendo vos solita tu luz interior, ¿verdad? Eso es súper importante. Entonces, como un tips, hagamos una lista de las cosas que nos dan alegría, de las que nos provocan tristeza, y entonces así podemos ver cómo las manejamos. Así es. Y mantener un equilibrio. Y mantener el equilibrio. Amanda, gracias. Ha sido una conversación súper rica. Sí, gracias por invitarme siempre a estos espacios. Creo que debemos seguir sensibilizando, tocando estos temas, poniéndolos en la mesa, porque eso es lo que nos va a ayudar a seguirnos construyendo como persona y como sociedad. Así es. Y a ustedes, amigos y amigas televidentes, gracias por haber estado aquí con nosotros en Vida con Propósito. Recuerde que usted ha nacido con un propósito de vida, pero está en sus manos hacerse cargo de ese propósito de vida para desarrollarlo y, lo más importante, compartirlo, como dice Amanda, encender su propia luz. Hasta la próxima.